Entonces no será probablemente que es que el ser humano no es tan sublimemente inteligente, superiormente inteligente como nos creemos, de que en el fondo... El gran holocausto de esta revolución va a ser la eliminación de muchos botones. Es decir, lo que antes tardaba 6 meses en hacerlo, ahora lo hago en 6 segundos. En mi producto no quiero que sobresalga la inteligencia artificial. Quiero que sea un capacitador para resolver problemas que hasta la fecha no podía resolver. Pues Javier, muchas gracias por venir hoy. Hoy tenemos con nosotros a Javier Vélez, que es experto en inteligencia artificial, y hoy vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? De qué es la inteligencia artificial. Si quieres, antes de ir ahí, nos puedes contar un pelín cuál es tu trayectoria profesional, ¿no? y por qué has llegado hoy aquí. Bueno, es una buena pregunta. Álvaro, porque yo llevo pues toda mi trayectoria profesional, más de 25 años, una dilatada trayectoria muy vinculada a los procesos de transformación digital, ¿no?, de las organizaciones. He trabajado en clientes importantes en Iberia, por ejemplo, en líneas aéreas, haciendo todo el proceso de migración a arquitecturas orientadas a servicios, cuando esto, por ubicarlo, era el año 2010, más o menos, cuando esto se puso de moda. He hecho procesos, digamos, de transición en otras organizaciones hacia la web digital, he estado trabajando en Iberia en procesos de innovación y desarrollo tecnológico primero y luego de analítica de cliente, creando una plataforma de Customer Experience, muy vinculados a las arquitecturas web y a las arquitecturas de componentes. Y más recientemente pues ocupé el rol de jefe de arquitectura en una empresa energética, de energías renovables, en Capital Energy. Y bueno, pues básicamente he vinculado toda mi trayectoria profesional a los procesos, bueno, al advisory estratégico, ¿no?, muy pegado, digamos, a la alta dirección de los procesos de transformación digital, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial ahora se posiciona, aunque parezca, digamos, un revulsivo brutal y muy diferenciador, que creo que es así, ahora hablaremos si quieres de eso. En realidad pues es un step más en esa carrera continua de transformación digital de las organizaciones que buscan, digamos, ese punto de diferenciación, ¿no? Entonces ahora mismo pues digamos, me toca, digamos, trabajar en ese proceso de evangelización, ayudando a las organizaciones a entender qué es todo este tsunami que se está viviendo, para darle un poco de forma y sobre todo para transformarlo en valor con respecto a los intereses de las organizaciones. Creo que aquí has dicho, o sea, vamos a empezar por la primera pregunta que parece sencilla, ¿no? Pero, ¿qué es la IA? Porque hemos traído al podcast, o he traído al podcast a varias personas que saben de IA en distintas facetas y ninguno decís lo mismo. Mira, es que es muy buena pregunta. Es tan necesaria, decía el otro día, o sea, tan insoslayable esta pregunta como inútil, en realidad. Porque todo esto viene, que esto yo creo que lo ha explicado muy poca gente. Todo esto viene de que en el año 1956, en un congreso en Estados Unidos, a alguien se le ocurrió la feliz idea de crear, digamos, un perímetro muy académico para, digamos, cubrir el paraguas de una serie de algoritmos y de aproximaciones que tenían más que ver con el uso de modelos heurísticos, en los que, bueno, pues los algoritmos, bueno, como sabrás, son, digamos, como muy procedimentados, ¿no? Tienen un stepping muy claro, pero los algoritmos con un corte más heurístico, pues, digamos, se basan en modelos de intuición que tú les vas, digamos, vitaminando al algoritmo para que proceda de una manera un poco, pues eso, más intuitiva. El ejemplo típico de todo esto es la resolución de juegos, ¿no? El juego de las tres en raya o el juego del ajedrez, pues fueron de los primeros procesos que se tildaron de inteligentes, porque, claro, una aproximación, digamos, sistemática de resolución de estos problemas, digamos, tan complejos desde un punto de vista del abanico de posibilidades que supone el resolver un juego como el ajedrez, pues requiere de aproximaciones de este corte, ¿no? Pero no fue más que si quieres, una pieza más de marketing que otra cosa.
Entonces, lo que ha ocurrido muchísimos años después, te hablo del 56 y estamos en el 2025, es que la gente pone foco de atención en discutir si verdaderamente el abanico de offering que tenemos hoy en día a nuestra disposición es inteligencia artificial, es más inteligente que la inteligencia humana, es inteligencia general, como se le suele llamar, que es multitópico la nuestra, o no. Y entonces casi que es como centrar la discusión en un debate como muy bizantino que, digamos, nos aleja de lo verdaderamente interesante, ¿no? Yo suelo decir que a mí me interesa de esta era de revolución el atender a cambios, digamos, culturales y cambios transformacionales digitales en las que un coche sin conductor pues, me pueda llevar a mi trabajo, o que se puedan acelerar los procesos empresariales con un montón de nanorobots, digamos, operando en una fábrica, o, por ejemplo, que Amazon me pueda traer a través de un dron pues, mi producto de una manera más ágil, ¿no? Incluso más remota, ¿no? Con, pues sí, clavado en la montaña, yo qué sé. Cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que invitaría desde aquí es más a intentar valorar o poner en valor el corte de transformación social y cultural que tiene la inteligencia artificial, se le quiera llamar como se le llame, y abandonar esos debates de si somos más o menos, ¿no? Si quieres entramos en este tema que es muy interesante, pero... No, entiendo que un poco lo que estás diciendo es, al final es un término un poco paraguas, da igual que lo llamemos inteligencia artificial o estupidez Correcto, artificial, sí. el valor es la capacidad que tienes de transformar Correcto. Procesos y experiencias, ¿no? Con otras herramientas que hace 7, 10 años no teníamos. Claro. Es que si hubiéramos llamado a la inteligencia artificial hace muchos años, bueno, es que a inteligencia artificial es muchas cosas, pero a la que hoy entendemos como inteligencia artificial, si la hubiéramos llamado hace muchos años, arquitecturas estocásticas dirigidas por los datos, a lo mejor no estaríamos en ese debate bizantino que incluso se meten no tecnólogos, y esto no es un problema, pero que se meten no tecnólogos a esos debates que yo considero más bizantinos. Quiero decir que incluso la psicología, la filosofía, debatiendo si la inteligencia artificial es inteligencia, no lo es, o si hay un carácter sublime de la inteligencia humana o no, ¿no? Yo creo que está bien, pero digamos ese debate, si quieres, dosificado, mejor. Igual, ¿no? ese debate mejor con una cerveza en una barra de bar, ¿no? Correcto. Y claro, porque has hablado de que hay, dentro de la inteligencia artificial, me ha parecido entrever que hay distintos tipos de áreas, distintos... Hoy en día realmente se está haciendo mucho la equivalencia entre que cuando hablamos de inteligencia artificial realmente estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de la inteligencia Vale, está muy bien traído generativa? Esto. A ver, déjame que te... por evangelizar un poco aquí Sí. en este punto. En términos generales hay como 3 grandes streams que, bueno, no atendiendo a lo cronológico, pero sí desde un punto de vista, si quieres, más pedagógico, 3 grandes streams que podemos considerar en paralelo, ¿no? Uno de ellos es el resolver problemas que sobre todo tienen que ver con búsqueda sobre un espacio de búsqueda, que es un poco lo de los modelos algorítmicos empujados por heurísticas y metaheurísticas que te decía, ¿no? Y que además han tenido cierto impulso con la inteligencia artificial distribuida, y hoy en día se habla de inteligencia de crowd intelligence, ¿cómo es en inglés? O sea, en español, inteligencia de enjambre, ¿no? Y que, digamos, mimetiza pues cómo operan, por ejemplo, en etología pues las abejas o las hormigas, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues da cobertura a una serie de problemas que son muy característicos pero muy recurrentes. En los años 70, 80 se puso de moda un segundo stream que tenía, digamos, un corte muy de representación del conocimiento. De hecho, en aquellos años la inteligencia artificial se rebautizó como ingeniería del conocimiento. Es decir, se suponía que un conjunto de expertos con un conocimiento muy profundo en un área muy especializada, por ejemplo la medicina, eran capaces de modelar un área de conocimiento, un perímetro de conocimiento. Entonces creaban lo que se llamó en aquella época primero sistema experto y luego sistema inteligente. Y, digamos, eras capaz de hacer preguntas a ese sistema para resolver. Y en los años 90 arranca, digamos, una tercera ola, que es la ola de la inteligencia artificial conexionista, en la que se supone que lo que se pretende es mimetizar en el laboratorio o copiar en el laboratorio las estructuras del cerebro humano, ¿no? Se mimetiza la idea de neurona artificial,
vamos, de neurona en una neurona artificial, los inputs se procesan, la complejidad, bueno, el reducto de la neurona es muy simplista porque hace un proceso de clasificación muy simple, pero, digamos, organizado estructuralmente en cientos de miles de millones de neuronas, pues podemos conseguir comportamientos sorpresivamente muy inteligentes. Y esto se pone de manifiesto, bueno, hay un largo storytelling que me ahorro, ¿no? Con los modelos de lenguaje, los transducers y los transformers y tal. Pero básicamente se llega a que con las arquitecturas muy impulsadas por los datos, por cientos de miles de millones de teras de datos, ¿vale? Pues se consigue generar comportamientos inteligentes, ¿no? Entonces yo creo que lo que es verdaderamente asombroso es que con el uso en esta última ola de los procesos más centrados en el procesamiento del lenguaje, con los Large Language Models, pues hemos conseguido bueno, pues que aparezca un comportamiento aparentemente inteligente. Y aquí, si quieres, sí que nos podemos retrotraer a la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Entonces, yo creo que, por no soslayar ninguna pregunta, por no esquivarla, pues yo te diría que para mí inteligencia tiene que ver con mostrar comportamiento sorpresivo de alguna manera. Es decir, si tú, por ejemplo, a un LLM como los que estamos acostumbrados hoy en día, ChatGPT o Gemini, le preguntas sobre la Celestina, que te haga un resumen de la Celestina o del Quijote, no hay mucho de qué sorprenderse porque se supone que ha sido entrenado con datos sobre ese tópico. Es decir, que cabe esperar que una máquina al que se le ha hecho ingesta del Quijote, pues sepa responder, generosamente pensando, sepa responder hazme un resumen del Quijote. Pero, antes de que me hagas el bat, es especialmente sorpresivo cuando, que yo esto lo hago mucho, lo hablábamos antes, fuera de cámaras, inviertes el rol del role-playing, digamos, con la inteligencia artificial. Y es que te voy a contar una historia, ¿vale? Yo le digo a la inteligencia artificial, te voy a contar una historia. Yo entiendo esto de esta forma. ¿Qué opinas? Entonces hay un proceso que indiscutiblemente, lo digo para toda esta gente más negacionista de la inteligencia artificial, que indiscutiblemente, digamos, da una respuesta donde por lo menos se puede colegir que hay un entendimiento de aquello de lo que se está discutiendo. Más allá de que luego te pueda dar respuestas más acertadas o no, más alineadas con tu línea de pensamiento, sobre todo en función de la precisión de la respuesta o de si, digamos, son respuestas más potencialmente abiertas o no. Pero en cualquier caso, da la sensación evidente que te ha entendido. Entonces, para mí, inteligencia, y si quieres, inteligencia artificial alcanzada ahora con este modelo, con este estadio de conquista del lenguaje, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Aunque es indiscutible que en esa inversión de la carga de la prueba, digamos, hemos conseguido demostrar que la inteligencia nos entiende, ¿sí? Me gusta mucho el punto que estás poniendo de, para mí inteligente es que te sorprenda, ¿no? Y entonces aquí yo realmente, cuando pienso en cuándo me ha sorprendido a mí esto, estoy pensando en ChatGPT 3, el primer día que, después de todo el hype, estamos hablando hace 2 años, que la gente te ha dicho tienes que probarlo, y claro, probarlo para decir quién fue Edison y que te diga Edison fue no sé qué, que eso ya lo hacía más o menos Google, no tiene mucho recorrido, ¿no? Pero me acuerdo del primer día que me senté 1 hora a preguntarle y retorcerle y tal, yo de ahí salí sorprendido. Y lo comparo con los modelos de ahora y era una mierda, ¿eh? Pero entonces, te lo voy a preguntar a ti, ¿cuándo fue el primer momento en el que dijiste, ostras, la que se nos viene encima? Bueno, yo no soy muy alarmista en ese sentido, pero quiero que me repreguntes eso porque es muy interesante. ¿Cuánto hay de alarmismo en todo esto, ¿no? ¿Cuánto se nos viene encima? Pero sí que es verdad que yo, pues eso, cuando empecé a hacer juegos, porque además he jugado mucho a estos juegos con colegas más negacionistas que van diciendo esto es mentira, aquí está especulando, aquí está alucinando y tal. Pero en el fondo, digamos, pues haciendo ese role shifting, ese cambio, digamos, de roles, de inversión de control, en el proceso uno se da cuenta de eso, ¿no?
Y sobre todo la reflexión que llego en este punto, Álvaro, que me parece súper interesante, es hasta qué punto esto no es un punto de ruptura con el espacio de creencias que culturalmente teníamos acerca de nuestra propia inteligencia. Es decir, evidentemente esto va a ofender a muchos psicólogos, y a mucha gente de la psicometría, pero parece evidente que hemos no otra cosa que mimetizado las estructuras neuronales en el laboratorio, que las hemos entrenado a través de procesos de entrenamiento pretendidamente miméticas a cómo aprendemos los seres humanos, y que hemos conseguido alcanzar respuestas inteligentes, indiscutiblemente inteligentes si se me compra digamos, ese role shifting del que hablábamos hace un momento. Entonces, no será probablemente que es que el ser humano no es tan sublimemente inteligente, superiormente inteligente como nos creemos, de que en el fondo probablemente tenemos mecanismos muy similares a los que tenemos, digamos, montados en el laboratorio hoy en día con la inteligencia artificial generativa, conexionista, de redes de neuronas, y al final llegamos un poco a los mismos, al mismo nivel cognitivo. No sé si probablemente todavía nos quedan eras generacionales en la inteligencia artificial. Pero eso también me recuerda mucho a lo que decía el filósofo, ¿no? Que al final decía él eso el amor es solo una cuestión de física o química, ¿no? Creemos que el enamoramiento es una cosa que pertenece en exclusiva al ser humano, pero en realidad es una cuestión de carga de la oxitocina. Yo no soy biólogo, ¿no? Pero que tiene mucho más que ver con eso, que a lo mejor la inteligencia humana tiene unas explicaciones, digamos, mucho más reduccionistas de lo que pretendemos otorgarnos, digamos, con una intencionalidad así de sublimación, de que somos una especie superior diferenciada de los animales. No sé. Sí, es interesante. Había otro tema que estaba dándole vueltas y creo que tú más acentuado que yo, ¿no? Para mí esta es la segunda ola que vivo de inteligencia artificial. La primera fue en 2016 cuando el Machine Learning, ¿no? Que no era la primera vez que aparecía, pero bueno, es la primera que vi yo, iba a cambiar por completo todo, ¿no? Y daba igual lo que querías hacer, que era palazo y medio de Machine Learning y solucionamos el problema, ¿no? Entonces, ahora está pasando un poco eso con los LLMs, que parece que el LLM ya es la solución a todos nuestros problemas. Sí. ¿Cómo ves tú esto quizá con más perspectiva? Sí, es muy buena pregunta porque en realidad esto se ha dicho muchas veces, ¿no? La inteligencia artificial lleva aquí con nosotros muchos años, esta inteligencia artificial. La gente suele utilizar este argumento, digamos, a la crítica negacionista, ¿no? De que en realidad no hay nada nuevo, ¿no? Pero sí que hay algo nuevo que tiene más que ver con los procesos de democratización del uso de la inteligencia artificial. Es decir, en los años 90 pues, se hablaba de esto mismo, más o menos, con otros nombres. Se hablaba de data mining o se hablaba de business intelligence, según qué perímetros, más en el empresarial, por ejemplo. En el año 2010, como tú decías, Álvaro, se hablaba de big data, de ciencia de datos. Y al final era lo mismo, la única diferencia es que antes hacían falta unos conocimientos perimetrales, digamos, de carácter operativo, de ciencia de datos, matemáticos, estadísticos, que ahora no. Es decir, el verdadero, digamos, la verdadera palanca de diferenciación está en que ahora, digamos, el lenguaje natural, de manera muy orgánica, con diálogos muy convergentes y muy naturales, somos capaces de sacar valor a una máquina que ha avanzado en que habla nuestro idioma. O sea, yo en ese sentido, tiene mucho sentido que hablemos de esto y lo relacionemos con el producto porque la inteligencia artificial se ha convertido en una palanca de empuje donde se transforma sobre todo y ante todo, creo que esto se está diciendo poco, los modelos de interacción hombre-máquina. Entonces, inteligencia artificial ha habido desde hace mucho tiempo, se podía utilizar desde hace mucho tiempo, pero el hecho de que este uso, digamos, se haya democratizado y eliminado toda barrera de fricción en su uso, de manera que pueda ser utilizado universalmente por técnicos y no técnicos, pues abre, digamos, o desbloquea, si quieres, nuevos escenarios, oportunidades de negocio, de contribución a distintas, digamos, iniciativas
organizacionales, etcétera, y donde verdaderamente se debería centrar a partir de ahora, que creo que no se está haciendo en demasía. El debate es precisamente ahí, ¿no? Exactamente. La inteligencia artificial, vale, muy bien, es lo que es, ya lo hemos entendido, pero exactamente cómo nos ayuda a aportar valor a una organización, ¿no? Hay una pregunta. ¿Crees que realmente esto va a ser transformacional o es la ola que nos está tocando vivir y entonces hay que darle valor? Bueno, es que son preguntas muy buenas. Es transformacional en el sentido de que la forma de relacionarnos con la tecnología pues, digamos, adquiere un cambio brutal, ¿sabes? Es decir, la forma en la que yo hace años tenía que relacionarme con los productos era a través de esquemas fijos y previstos, ¿vale? Yo tenía que, digamos, contratar, si yo soy un cliente, me refiero, ¿no? Una organización, yo tenía que contratar a un proveedor de servicios o a un diseñador de producto, etcétera, para que me creara un producto confeccionado con una serie de características que me enseñara además su modelado de uso, su journey de navegación, su journey de cliente. Y, digamos, yo tenía habilitadas una serie de características discrecionales. Este producto hace lo que sea. No sé, piensa, por ejemplo, en un CRM. Bueno, pues el CRM tiene lo que tiene y no tiene lo que no tiene. Y si esto que no tiene lo quieren los clientes, pues lo meto en la versión 2, ¿no? Eso se está transformando, eso es una realidad que ya no es así. Yo entro con un nuevo modelo de interacción centrado en el lenguaje y dirigido por el diálogo y al final obtengo el mismo valor, pero de una forma mucho más orgánica, mucho más natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no tiene tanto sentido hablar de una discrecionalidad en la entrega de valor al cliente a través de features y modelos muy de timeboxing, etcétera, de procesos de desarrollo, sino que tiene más sentido hablar de, mira, yo te entrego esta inteligencia se apropia, digamos, en el 360 del perímetro de inteligencia y conocimiento de tu organización, pero también en el marco más operacional, es decir, sabe hacer cosas que son capacidades nativas de tu organización y es capaz de realizar operativa porque tiene el corte de interpretabilidad intencional. Es decir, tú le hablas a la inteligencia artificial, en lenguaje natural me refiero, y la inteligencia artificial captura la esencia de tu intención en esa interlocución. Que le hayas hablado como le hayas hablado, por canales orales o escritos, me da lo mismo, y entonces actúa, ¿vale? Actúa respondiendo o actúa operando, ¿no? En los modelos estos ahora un poco más que están, bueno, pues serán altamente conocidos porque están, digamos, en los medios sobre el Model Context Protocol y todos estos modelos más operacionales de programación en multiagéntica y demás, ¿no? Porque aquí, trayéndonoslo un poco a nuestro terreno, ¿no? Tú has estado en tecnología durante muchos años, producto de tecnología, ¿cómo crees que nos va a afectar todo esto a la profesión en sí? Porque yo oigo desde la versión de, ostras, vamos a poder hacer por 10, ¿no? A, madre mía, desastre. Vale, o Caos y sea, destrucción. vale, es que hay muchas cosas metidas en una. Mira, yo te diría que eso también es una reflexión que he hecho así de forma sosegada. La inteligencia artificial es un habilitador en 3 dimensiones ortogonales. O sea, yo creo que, como tú muy bien has citado, la inteligencia artificial es un catalizador. Es decir, lo que antes tardaba 6 meses en hacerlo, ahora lo hago en 6 segundos. También es una herramienta, lo digo un poco como storytelling para los que quieran hacer envisioning de producto y que miren un poco en ese eje tridimensional, porque en realidad es un marco de trabajo para hacer ese envisioning. También es, como te digo, en una dimensión ortogonal, es un capacitador para la adaptación. O sea, por ponerte un ejemplo, pues pues hasta ahora, digamos, si tú querías hacer una empresa de e-learning o una plataforma de e-learning, pues los contenidos eran enlatados por coste prohibitivo. Pero a día de hoy, si eres capaz de crear un vídeo adaptado o incluso una experiencia dialógica adaptada a cada cliente, a su marco cognitivo, a sus estructuras de conocimiento, pues puedes hacer procesos completamente adaptativos, ¿no? Ya tenemos un bidimensional, ¿no? Productividad y adaptabilidad. Y el tercero es el alcance. Y es que
Que aquí es un poco el risky de decir dónde quedo yo, ¿no? El alcance significa que la inteligencia artificial, digamos, es un democratizador que permite que muchas cosas que antes no estaban a nuestro alcance por falta de skilling, ahora sí que lo estén. Por ejemplo, pues yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me haga pues, las creatividades para una campaña de publicidad y no necesito, que esto es un poco lo que tenemos que entrar en doble clic si quieres, no necesito a la empresa de publicidad para que me monte las creatividades, ¿no? Entonces ese eje tridimensional, digamos, nos sirve para hacer envisioning de producto. En cuanto a cómo esto, digamos, nos cambia a nosotros y dónde nos deja, pues depende mucho, quiero decirte. Sí que va a haber, sin lugar a dudas, y yo creo que ya se está observando, ¿no?, un tsunami de cambio que generalmente yo lo interpreto más que como un proceso de rupturista, digamos, que va a dejar fuera a muchas profesiones. Lo que sí va a hacer es un role shifting, nos va a reubicar en otra posición. Entonces, lo que, digamos, tendremos que intentar descubrir entre todos es en qué posición nos va a quedar. Pero para que no quede esto como digamos, muy a 10.000 pies de altura, te digo, las profesiones que tienen un corte más operacional, es decir, aquellas profesiones que están más vinculadas a un conocimiento operativo de yo sé hacer esto porque tengo los conocimientos técnicos para entenderme con la máquina en su lenguaje, pues esos modelos, digamos, o esos modelos de rol, si quieres, están más en crisis. Porque lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial se va a apropiar del perímetro 360 del corte, como decíamos antes, operacional, operativo del producto, digamos, y entonces ya no va a hacer falta gente que desarrolle ese producto a través de procedimientos más tradicionales, algorítmicos, ¿no? Entonces, ¿dónde debemos ubicarnos? Pues nos debemos ubicar en sitios más estratégicos de alineamiento, donde nosotros tengamos que describir cuál es la intencionalidad de aquello que queremos construir con las palancas de habilitación que ofrece la inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que yo creo que es indiscutible es que la intención nunca se nos escapará de las manos por una cuestión evidentemente volitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Yo esto siempre lo explico con el ejemplo yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me escriba un libro sobre el Capitán Alatriste. Y probablemente me lo haga bien y sea un libro del Capitán Alatriste. Y además, como ha copiado todos los libros anteriores, pues probablemente sea un elemento más de la saga. O sea que si lo que quieres es vender un nuevo libro de Alatriste, te vale. Pero seguro que no es el libro que quiere escribir Pérez Reverte sobre el Capitán Alatriste hoy. Entonces, Pérez Reverte tendrá, digamos, la intención volitiva, voluntaria de dirigir a la inteligencia artificial de quiero que me ayudes a escribir un libro de Alatriste, pero quiero que cuentes esto, quiero que esta sea la narrativa, ¿no? Y ahí es donde todos debemos estar. Esto significa básicamente que todas las profesiones harán un scale-up hacia modelos más abstractos, hacia planos, digamos, de operación más de corte estratégico, intencional, abstracto. Y ya déjame que te coloque, ¿no? En esto, los que se centran más en el diseño e ideación de productos van a ubicarse más en el centro. Porque yo creo que lo que terminará ocurriendo es que hay una brecha por cubrir entre la distancia, digamos, de las capacidades, déjame decir así, low level de un LLM consumido a través de un servicio en la nube y los apetitos o necesidades de una determinada unidad de negocio en una determinada organización, por ejemplo, pues el perímetro financiero o legal o de recursos humanos, ¿no? Es que yo aquí, de hecho, te iba a preguntar, claro, cómo esta tecnología, nueva, no nueva, como le queramos apellidar, ¿no?, que tenemos ahora a disposición, va a cambiar el proceso tradicional de construcción de productos digitales, ¿no?, que antes estaba muy marcado con discovery, diseño, desarrollo, ¿no? Claro. Y ahora de repente las líneas se desdibujan, hay más que hacer, pero se hacen las cosas más rápido, entonces no queda muy claro si hay menos trabajo o hay más trabajo. Entonces, o sea, el cambio es brutal en el sentido de que hay un proceso sustitutivo. Quiero decir, lo has citado tú muy bien, que además eso ha sido, digamos, un storytelling el que tú has hecho que ha caracterizado toda la ingeniería del software desde sus inicios, allá por los años 60 y 70, ¿no? Que es un poco
Es una realidad que el software se construye de forma iterativa e incremental. Es una realidad que tiene sentido hablar de versionado. Es una realidad que tiene sentido hablar de definición de características del software y de ordenación priorística, ¿no? Y de cómo éstas se meten en las versiones, ¿no? Es una realidad también que todas las metodologías, sobre todo las últimas de la Agile, que están más centradas en el timeboxing, van de alguna manera pues, indexando estos esfuerzos de desarrollo, y es una realidad que también la consumición está dirigida por estas características. Lo que expone la interfaz de usuario hasta la fecha es esas características en viajes de navegación de cliente, y entonces él está muy acostumbrado, el cliente final, está muy acostumbrado a ser cómplice de ese proceso muy discrecional, muy orientado a lo discreto de los procesos de desarrollo. Claro, yo concibo un futuro, de esto todavía no se está hablando, pero porque yo creo que estamos descubriendo el fuego, ¿no? Y la inteligencia artificial todavía habla de cómo se puede ayudar a los desarrolladores con, yo qué sé, con Copilot GitHub o con Cursor o con tecnologías así, Windsurf o demás, a producir el software más rápido. Pero digamos con los mismos moldes metodológicos y arquitectónicos y conceptuales. Y yo digo que esto, evidentemente, está llamado a desaparecer en ese sentido. Tiene mucho más sentido pensar que hay una inteligencia artificial que la vas a conectar con toda la base de conocimiento de tu organización. Es decir, le vas a decir, mira, estos son los Exceles que se producen a lo largo del día en todas las unidades de negocio, estos son los PDFs, estos son las APIs, digamos, que se han diseñado para materializar de forma digital en el pasado las capacidades de la organización, y tienes una interfaz abierta que ahora podríamos discutir tú y yo cómo esto será un chat abierto o tendrá que evolucionar en un futuro. Pero pensemos en un chat abierto. Tendrás un chat abierto en el que toda la organización pide cosas. ¿Vale? Me acabas de producir un escalofrío. Si ya teníamos un drama de tecnología legacy, esto me parece que va a ser hacer un enfoscado, ponerle IA a toda la organización y dejar ahí tecnología terrible construida en los 90 que nadie le quiere meter mano, pero que se va a quedar ahí un poco... Según y cómo, porque claro, tú también puedes hacer que la inteligencia artificial sea una capa de pintura, siguiendo tus metáforas, en vez de enfoscado, por ¿no? encima, claro, por encima de esos legacies. Es decir, el problema del legacy es que alguien tiene que tocar ese legacy para hacerlo integrable con las nuevas generaciones de transformación digital. Pero si eso mismo, esa capa la puede construir la inteligencia artificial, entonces probablemente no es tan doloroso. Yeah. ¿Vale? Evidentemente no es como si tienes toda la casa nueva, pero bueno, el hecho de tener ahí un sistema empotrado que no percibes en tus procesos interactivos, pues puede ser interesante. Pero yo sobre todo, digamos, estresar sobre todo esta idea, ¿no? Es decir, que yo quiero derrumbar la idea de que a futuro los productos digitales de dentro de muy poco tiempo van a seguir estando en lenguajes de tercera generación que se llaman, ¿no? Es decir, en JavaScript, en Java, en C almohadilla, etcétera, que ha sido lo habitual hasta la fecha. Lo que afirmo es que los productos digitales del futuro intentarán generar conocimiento inteligente o comportamiento inteligente para la organización, pero en base a una parametría constructiva distinta, una filosofía de construcción más centrada en el entrenamiento, en los pesos sinápticos, en los modelos, digamos, de conexión de un montón de fuentes de un cerebro central de la inteligencia artificial. Esto es lo que yo llamo las arquitecturas centradas en la inteligencia artificial como marco operacional de la organización. Y donde verdaderamente, bueno, pues los modelos convencionales de software pues, quedan relegados. Y en ese sentido hay que reinventarlos. O sea, hay que intentar pensar en cómo yo puedo aportar valor a una organización que o bien ya tiene un cerebro central o bien vamos a hacer ese proceso de transición a colocar el cerebro central que es capaz, digamos, de hacer de hombre orquesta en todas las necesidades de la organización. Oyéndote hay una cosa que no dejo le iba a preguntar antes y he dicho igual luego, creo que la voy a preguntar ahora. El que más pena me está dando es el pobre botón de la interfaz. Va a ser, o sea, el gran holocausto de esta revolución va a ser la eliminación de muchos botones que antes era la única forma explícita de decir a la herramienta quiero que
borres esto, quiero que actualices esto, Sí. quiero que me traigas no sé qué, nos vamos a cargar un huevo de botones. O sea, yo creo que sí, y creo que eso es en positivo. Jo, es que hay mucho que sacarle, que tirar de ese hilo. Yo creo que las interfaces de usuario, tal y como se han concebido, eran habilitadores y palancas muy, si quieres, de los años 80. Es decir, estaban dibujadas de una forma muy digital, pero en realidad eran los permutadores de los sistemas de relés electromecánicos de los años 60. Y la experiencia de uso y la interfaz de usuario, digamos, mimetizaba mucho esa idea en ese coqueteo cómplice, como decía antes, de que el usuario entiende que tiene que ponérselo fácil a la máquina, ¿no? Yo creo que ahora estamos ante un sistema de interacción hombre-máquina mucho más centrado en el diálogo y en el lenguaje natural y en procesos de convergencia y reentendimiento y refinamiento de ideas y, y consolidación de me has querido decir esto, etcétera, etcétera, de todo en lenguaje natural, donde sobre todo lo que se rompe es la idea de experiencia cerrada. Es decir, yo entro en una inteligencia artificial y dialogo con esa inteligencia artificial, no tengo una sensación, como decíamos antes, de discretización de cosas, ¿no? Que yo puedo ir por estos 5 viajes visuales con el canal web o del canal móvil. No, yo, digamos, tengo una experiencia que es dialógica, que es argumentativa y que además es infinita en el sentido de que la máquina cada vez tiene mayor apropiación del perímetro operacional y del conocimiento de la organización sin mi conocimiento como usuario final. De tal manera que yo siempre voy a poder preguntar todo lo que quiera y la máquina siempre me va a poder responder en la medida que cubra el perímetro, evidentemente, donde se circunscribe mi pregunta, ¿no? Y eso es un cambio cultural súper importante. Es un poco lo que yo llamo la continuidad en el uso. Es decir, que ya no hay una discretización de yo sé hacer 37 cosas, pero no 38, sino que tú tienes una continuidad de carácter argumentativo. En relación a lo que dices, y por cerrar, pues te diría, sí, pero con cautelas. Es decir, yo creo que hay unos misleadings importantes en entender que introducir experiencias centradas en el lenguaje y en el diálogo significa poner una única caja Con un único botón. con un único wording, ¿no? Y el storytelling y el prompting y tal. Y digamos, yo creo que se corre el riesgo, digamos, de fagocitar el concepto de producto en favor de una caja, digamos, de diálogo cerrada, ¿no? Yo creo que en ese sentido la gente de envisioning de producto, la gente de ideación, la gente de diseño, tiene mucho que decir, porque formas de hacer una interacción dialógica abierta, continua, como acabamos de explicar, con los nuevos productos, pues todavía hay mucho que inventar, ¿no? Es decir, que es un poco, lo decíamos antes, de la brecha entre las capacidades nativas que ofrece un LLM en la nube y lo que le tienes que exponer a la gente de financiero para que hagan orgánicamente su trabajo. Y o sea, al final, la palabra yo creo que más estamos repitiendo es cambio, 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 cambio. ¿Qué tipo de cambio va a ser este? ¿El cambio a la nube que ha sido lento y doloroso de la gente diciendo yo quiero los datos en mi servidor, esto yo no se lo voy a dar a la IA, no... ¿O va a ser un cambio más explosivo como fue el remote con la pandemia, que de repente de la noche a la mañana era un o te haces remote o paras la empresa? O sea, yo creo que, hijo, es que está muy entraído. Yo creo que esto, Álvaro, ha sido siempre así y además, a calzón quitado, o sea, sin tapujos. La nube, esto evidentemente hay mucha gente con la que yo he hecho business lunch que hemos acabado cordialmente en Trifulca, pero porque yo siempre he dicho que la nube es un elemento de riesgo brutal. O sea, tú estás entregando los datos, no sabes dónde los entregas. Es verdad que la letra pequeña te puede decir o dejar de decir, pero los datos ya no te pertenecen. También hay un contraargumentario en este sentido que afirma que seguro que si yo le entrego los datos a Google, Google los va a cuidar más que si yo tengo que hacer el bastionado de los mismos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, Nosotros por lo menos pensamos eso. claro, no, pero lo que quiero decir con esto es que ha sido una cuestión de esfuerzos de marketing. O sea, al final ha costado 10 años convencer a toda la población mundial, de las organizaciones me refiero, de que la nube es el camino fijo de paso.
Y cada transformación digital ha venido en esa línea, ¿no? También es un riesgo que nos escuchen por el móvil y todo el mundo está en el móvil. También es un riesgo, digamos, tener conectados servicios en real time y eso pues también está establecido. Todos trabajamos con Gmail abierto. La inteligencia artificial será un disruptor, digamos, como todos los cambios, nadie nos va a preguntar si nos parece bien. Se nos va a instalar ese nuevo modelo. Y es muy interesante esto que dices porque déjame retrotraerlo a un poco a la UX, ¿no? De que hablábamos antes de organizaciones y tal, pero fíjate lo que ocurre con digamos, con el usuario medio. Yo hace muchos meses que no entro en Google, vamos, en Google para escribir una serie de palabras de búsqueda, hacer scrolling y buscar el artículo que quiero. Pinchar en 7 links. Buscar a ver si este me convence. Mierda, los 3 primeros eran anuncios. Esta pestaña cierro, correcto. Ya no, yo ahora entro en la inteligencia artificial de mi conveniencia, no sé, la que quieras, Gemini o Copilot o la que quieras, o ChatGPT, haces una pregunta, te hace un resumen y además empieza un diálogo, como decíamos antes, argumentativo de vamos por aquí, discutamos, etcétera, etcétera. Eso es un cambio cultural disruptivo brutal que pone en crisis y en riesgo, digamos, toda la blogosfera mundial. Las inteligencias artificiales, estos agentes de inteligencia artificial, se van a convertir en man in the middle de ese proceso de transferencia de conocimiento. No sé si se generarán cámaras de resonancia y de eco que serán más este efecto, digamos, de confirmación de sesgo, ¿no? De nuestra propia opinión. Y luego también desaparece la autoría. Quiero decir, todo lo que yo, por ejemplo, pongo en mi página web, digamos, a ti ya no te llega. Que tiene sentido seguir teniendo una página web con un pixel perfect y con un storytelling visual específico, porque en realidad lo que hace una inteligencia artificial de tu preferencia es coger mis textos, configurarlos con otros 7, ¿no? Componerlos con otros 7 textos de otros 7 autores y conformar una respuesta que está diluida en su autoría, ¿no? Decía un experto de SEO, que ni me acuerdo cómo se llama, ni creo que le oí en el podcast de Lenny, que decía que iba a cambiar el SEO concebido como traer gente al principio del funnel, como traerte gente a la mitad, ¿no? Entonces, con lo que estás diciendo, a lo mejor tiene sentido que tengas páginas muy enfocadas en dar información hiper específica, hiper poco user friendly para capturar la atención del modelo y luego tener otras páginas que sean más de funnel de conversión a final del embudo. Pues que te rompe todo el activo que tiene ahora mismo la empresa, porque no están pensadas así. Pues eso es siendo generoso, tío. Porque quiero decirte, es que a lo mejor los frameworks AIDA y el funnel, a lo mejor es que todo hay que revisitarlo. Es que a lo mejor, si yo me quiero comprar hacer daño a mucho consultor, ¿eh? Si yo me quiero comprar unas zapatillas, a lo mejor ahora no, termino en Amazon. A lo mejor dentro de unos meses, cuando la inteligencia artificial se apropie del proceso operacional que está a camino de ello con los MCP, yo pido unas zapatillas, pido una comparativa, escojo la número 3 y transacción de compra desde mi agente. Entonces, ¿dónde está ahí el funnel de...? Es que ahí, fíjate, tenía aquí otra pregunta que era, hemos hablado mucho de UX, que yo creo que quizá es la parte más obvia que va a trastocar, ¿no? El poder hacer otro tipo de cosas nuevas. Pero a mí hay una cosa que quizás por la parte que tengo de operaciones dentro de la empresa que también me fascina, que es cómo van a cambiar esta inteligencia la parte de operaciones, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ves tú que pueden ser estos cambios? ¿Hacia dónde nos dirigimos? O sea, ya se están instalando... O sea, fuera de... Porque, perdona, aquí es que lo has dicho antes un poco en el proceso de checkout, pero a mí la parte que más me fascina es en qué momento dejas que la IA tome decisiones que te agilicen esas operaciones. Porque prepararte la respuesta automática, eso es un poco más de lo mismo, ¿no? Es eficiencia. Pero el día en el que delegas en la inteligencia artificial, hacer un reembolso de un pedido, sí, y le das esa potestad de decir, no, si hay que hacer el reembolso, reembolsalo. Si hay que hacer el no sé qué, lánzalo, ¿no? O sea, yo creo que ya se están dando pasos en esa dirección y como siempre, que esto suena un poco, bueno, pero es por hacer el shaking, siempre sin nuestro consentimiento y
Quiero decir, esto va a ser así. Se habla de inteligencia artificial agéntica, se habla de modelos de inteligencia operacional, se habla del Model Context Protocol, el MCP, y eso habilita a levantar agentes apoderados míos, ¿no? que me representen en Internet y que hagan operativas conmigo. De momento, como da mucho miedito la cosa, pues digamos el storytelling que están haciendo es muy de doble check con el usuario. De cuando hay que sacar tarjeta de crédito, la gente paga, pero primero te saca una ventana, voy a pagar esto con esta entidad, etc. Lo que terminará ocurriendo es que los agentes inteligentes harán todo ese perímetro operacional y nos resolverán muchísimo trabajo. Si yo me quiero ir a Roma este fin de semana, se lo digo a mi agente, me busca el mejor vuelo, lo resuelve, yo no le tengo que decir nada, lo paga, pero incluso más, porque seguro que la inteligencia artificial lo hace mejor que nosotros. Hay mucho negacionista que dice que no, que la inteligencia artificial es menos inteligente. ¿En qué sentido? En un sentido argumentativo. Quiere decir, lo que ocurrirá en un futuro es que se producirán en Internet no peticionado de servicios, como ocurre hoy en día con el REST, sino peticionados argumentativos. Es decir, yo soy el agente representante de Javi, tú eres el agente representante de Viajes del Corte Inglés, tienes un viaje a Roma para este fin de semana en no sé cuántos euros, ¿me lo puedes rebajar un 10%? No, pues es que este otro agente de, no sé, de Halcón Viajes me lo deja en no sé cuántos, me lo rebajas y te lo compro a ti. Es decir, todo ese proceso argumentativo que requiere inteligencia transaccional en el plano argumentativo será la realidad de futuro y es la transición entre los agentes autónomos que yo ubico en mi marco mental en el horizonte H4, en el horizonte I4, a los modelos multiagénticos, donde en un mundo heterogéneo, digamos, de agentes interactuando en Internet, se producen continuas conversaciones de negociación, centradas en la negociación en lenguaje natural. ¿Sabes? ¿Cuánto nos queda para...? Yo tengo que ir a Barcelona este viernes. ¿Cuánto me queda para...? Y Para no cuando tenerte que salga... sacar el vuelo. ¿Eh? Para no tenerte que sacar el vuelo. Sí, o sea, parece una tontería, pero algo tan tonto como decir, quiero llegar a Barcelona a las 11 y quiero volver en cuanto que termine mi reunión en no sé dónde a las 2, míralo en 3 páginas, me da igual, o sea, no es un vuelo a Tokio que quiero tener un asiento un poco mejor es algo súper tonto, ¿no? ¿Cuánto nos queda para que eso sea un poco más commodity? O sea, yo creo que esto es lo de siempre. La tecnología siempre está más adelantada de lo que creemos. Es decir, no son fricciones tecnológicas las que se imponen aquí. Es decir, es perfectamente factible hacer en un laboratorio, si quieres más académico, un experimento de esa naturaleza para ver cómo un montón de multiagentes ficticios negocian un vuelo y tal, y sin molestarte absolutamente ni preguntarte nada, depende del nivel de autonomía que le quieras dar. No, con una Eso, política de viajes que digas tú, oye, para correcto, menos de 80 no me preguntes. correcto. A partir de 80 requieres mi aprobación. Correcto. ¿Dónde está la fricción? En el plano cultural, siempre, siempre, en todas las transformaciones. Antes hablábamos de la nube, ¿no? De la nube, ¿dónde ha tenido fricciones? Pues que hay responsables que no han querido poner en riesgo su cargo profesional de decision maker diciendo, me voy a llevar los datos de la organización con datos sensibles a la nube, ¿no? Entonces yo creo que esto tendrá más que ver con un proceso de transformación paulatina hacia, digamos, ejercicios de marketing continuo y constante, ¿no? Bien orquestados. Cuando sea una realidad cotidiana el que los agentes operen por nosotros, pues los siguientes pasos no nos extrañará tanto, a lo mejor, pues eso, que la conducción sea autónoma sin conductor de aquí a un futuro y que todos los vehículos de una carretera sean capaces de dialogar entre ellos para cederse el control y ahora voy a adelantar, etcétera, etcétera, y bueno, probablemente se reduzcan considerablemente los accidentes. No sé. Si llevamos esto a un extremo y empezamos a delegar cosas en agentes, ¿No? ¿qué hacemos de aquí a 3 años? ¿O a 5 años? ¿O a 10 años? De nuestra profesión, Sí. dices. Pues hacer la ideación, tío, porque al final lo que quiere decir es tú tienes un producto entre las manos, ¿no? Entonces, o sea, lo que hay que pensar, que creo que nadie está pensando, es cómo le voy a ofrecer un valor diferencial a mi cliente
en base a los habilitadores de la inteligencia artificial. Entonces eso significa hacer desaparecer de la ecuación las siglas de inteligencia artificial para volver a generar producto. Y decir, oye, en mi producto no quiero que sobresalga la inteligencia artificial. Quiero que sea un capacitador para resolver problemas que hasta la fecha no podía resolver o que resolvía de una forma mucho más lenta, mucho menos adaptativa, con mucho menos alcance, mucho más torpe. Entonces, a lo mejor eso sí es interesante porque, pues eso, el perímetro financiero, el legal, etcétera, etcétera, está mucho más interesado en que le resuelva sus problemas que en... Yo en el B2B sí lo veo. En el B2C he tenido un poco una crisis este fin de semana de decir, si ya lo hace ChatGPT, ¿para qué me voy a hacer una aplicación que sea al final una interfaz mucho mejor para el caso de uso específico? ¿Vale? Pero ¿quién me va a pagar por ese valor diferencial de la interfaz? Claro, es que esto daría para otro Para podcast otra hora, ¿no? que me puedes invitar. ¿Qué tiene que ver con... De esto tengo, de hecho, también una slide en mi storytelling que tiene que ver con el perímetro de apropiación de la última milla. O sea, las empresas, es decir, las empresas que se dedican a desarrollar productos deben entender que lo que tienen que hacer es construir el tramo de verticalización hacia el específico. Es decir, no tiene ningún sentido que compitamos con grandes gigantes. O sea, no tiene ningún sentido que, no se dice el pecado, pero no el pecador, pero si quieres dar off the record, te digo un montón de empresas que han intentado construir el offering de Google o el de Amazon o el de Azure, ¿no? Cuando en realidad no se trata de eso, sino se trata de entender tu negocio y en ese vertical, en ese último tramo, apoyándote en servicios grandes, hacer una especialización. Google o cualquier grande, en este caso hablamos de OpenAI o de Cloud, o en fin, los grandes vendors o proveedores de inteligencias artificiales, de modelos de lenguaje de inteligencia artificial, no tienen el interés de cubrir esa última milla. Esa última milla te pertenece a ti. Y ahí es donde tienes que hacer un storytelling creativo, en ese sentido, ¿no? Y para todos los que nos están escuchando, ¿cómo crees que hay que prepararse para, y lo voy a decir así de cateto, para la IA? Porque yo considero que estoy haciendo parte de ese trabajo, ¿no? Pero me da la sensación que aprender herramientas de IA no es suficiente. Está muy bien visto porque esto sí que es un verdadero diferenciador con respecto al resto de transformaciones que llevamos viviendo desde hace 25, 30, 40 años. Y es que antes, en cualquier transformación, había unos asideros tecnológicos. Quiero decir, por ejemplo, pues cuando resulta que se puso de moda las .com en los 90 y se despertaron se desarrollaron las arquitecturas multicanal y demás, con la web, etcétera, pues había que aprender tecnologías de la web, ¿no? A nivel de skilling técnico, me refiero, para apropiarse, digamos, de ese nivel de expertise. Cuando luego llegó el canal móvil, pues lo mismo, ¿no? Tecnologías de desarrollo móvil, frameworks de desarrollo móvil, lenguajes, etc. Más adelante, cuando llegó la nube, pues había que saber sobre las arquitecturas ofrecidas por los tres grandes players y demás. Ahora mismo, el nivel de democratización del uso y consumo de la inteligencia artificial es tan grande, la democratización, que en realidad cualquier demanda se expresa casi en lenguaje natural. Por lo tanto, a los técnicos que estábamos acostumbrados en apropiarnos del expertise en base a conocimiento técnico y operativo, se nos derrumba un relato cultural que estábamos habituados. Es decir, ¿qué cosas tengo que aprender en esta nueva ola de inteligencia artificial para ser un técnico especialista diferenciado y que me contraten mis clientes para ser capacitador? Y yo creo que ese es el punto disruptivo, porque yo creo que en ese sentido, por eso decíamos antes, yo creo que los que verdaderamente estamos en el centro, estáis en el centro de la ecuación esta, es la gente de diseño de producto, de envisioning de producto, ¿no? Porque al final lo que tú tienes que hacer es idear nuevas experiencias, nuevos modelos culturales, nuevos modelos experienciales de cómo se aporta valor a la organización, porque luego construir eso va a ser bueno, pues mucho más sencillo en términos, digamos, de uso del lenguaje orgánico. Quiere decir que al final es todo especificación intencional, prompting, prompt engineering, etc.
Y ese es un gran diferenciador. Pero esto es una forma de no responder a la pregunta porque en realidad no hay respuesta. Es decir, no hay asideros tecnológicos que aprender. Yeah. Y hay algunos, perdona, que lo parecen y mucho storytelling en las redes y en tal, pero que es falaz. No digo malintencionado, pero que es falaz. No, estúdiate cómo desplegar en la nube un modelo LLM o aprende LangChain, no sé qué, o aprende Python porque no, not the way. Va de otra cosa, ¿no? Sí. Es que yo creo que va también un poco de a lo mejor otro tipo de habilidades, ¿no? Y aquí yo pensando un poco la pregunta, se me ocurría, por un lado hay que aprender a preguntar mejor, ¿no? El otro día escuchaba la charla de uno que decía que los LLMs no alucinan. Lo que pasa es que les has metido un prompt de mierda, ¿sabes? Entonces dices, claro, si tú le preguntas cuál es el mejor tomate, pues claro, a saber lo que te cuenta, ¿no? Ahora, si tú le dices, oye, estoy haciendo gazpacho, no sé cuántos, es esta época del año, si tú le das todo el contexto, sí, el modelo no alucina, ¿no? Sí. Y entonces el otro skill que se me ocurriera era el contrario, ¿no? Que era el entender o identificar respuestas inciertas para preguntar mejor. Pero no sé no sé si te resuenan estos dos o si hay algo que se me esté escapando a nivel de habilidades. O sea, por empezar por el final, el prompting negativo, que se llama, ¿vale? es contraproducente. ¿Vale? Porque, bueno, es lo que dicen, ¿no? Si te digo, no pienses en un elefante rosa, ya estoy. Ya estás. Entonces, las máquinas generalmente pues, pueden caer en la tentación de irse por el lado negativo. Entonces, se recomienda no abusar del prompting negativo. Y la otra cosa, era... La primera era la capacidad de preguntar mejor, ¿no? Sí, nuevas habilidades, yo te diría, claro, hay espacio para los lingüistas, para la gente, si quieres, incluso hasta los filósofos, que tienen, digamos, un marco mucho menos coercitivo, tienen más grados de libertad mental para pensar mucho más en lo que necesita el cliente, para mirar mucho más en el cliente y menos en la tecnología. Es que no, con retrospectiva yo creo que si somos generosos los técnicos, tendremos que darnos cuenta de que en realidad lo que hemos hecho es hacerles cómplices a los usuarios finales de los modelos mentales súper coercitivos que habíamos impuesto. De no, mira aquí lo que decías tú antes. Aquí hay 4 botones, entonces tú tienes que ser mi cómplice y entender que son estos 4 botones y que que tiene además... Y generábamos una lingüística, digamos, visual donde aparezca una papelera, ¿no? Como las de Barrio Sésamo, pues cuando le das algo se borrará que estará visualmente próximo a los elementos, digamos, introducidos en la interfaz. Y hemos creado, digamos, un relato lingüístico visual en los últimos años, vamos, en las últimas décadas, para evitar tener que explicar interfaces de usuario, ¿no? Para que se desarrolle, digamos, un uso por la intuición. Digamos, ahora toca más hacer un relato mucho más próximo hacia el usuario. Esto yo, si quieres, O sea, me viene un poco a la cabeza un poco lo del mom test, no sé si conoces. Sí, me encanta. Que viene a decir eso, ¿no? Quiero decirte que más que preguntarle a tu cliente, ¿verdad que te gustaría una aplicación en verde con fondo azul? Que será mejor decir, tú cuando te levantas, ¿qué problemas tienes? ¿No? No se me ocurre mejor frase con la que terminar, ¿eh? Tenía aquí una pregunta, te la voy a hacer, pero si no me gusta la respuesta, corto. Vale, perfecto. Pensando en... O sea, yo creo que en 10 años la IA va a llegar. Ya no serán los LLMs, serán los TLMs, los GLMs, los GALs, no lo sé, pero yo no creo que de hecho ya estamos empezando a ver con las leyes estas de asociación de los modelos, ¿no? Sí. Que parece que ya estamos tocando algún techo de saturación, entonces esto se estancará, la tecnología madurará y dentro de 10 años habrá un nuevo boom, ¿no? Cuando llegue ese nuevo boom, ¿cómo crees que vamos a mirar hacia atrás esta revolución que estamos viviendo ahora? Pues de forma hilarante, como hemos hecho siempre y con mucha... A ver, no, por responderte un poco más en serio, que es muy interesante. Primero, con respecto a lo del techo. Las oportunidades de techo nos demuestran que son oportunidades de cambio. O sea, cuando, por ejemplo, la carga volumétrica de cientos de miles de millones de neuronas de los LLMs tocó techo, casi hasta los techos del mundo decían que se recalentaba el planeta cada vez que alguien hacía una consulta
a la inteligencia artificial, se produjo un proceso de reinvención, de manera que con la misma carga o incluso reduciendo la carga neuronal, éramos capaces de dar las mismas respuestas si introducíamos lo que luego se dio en llamar cadenas de razonamiento, modelos centrados en el razonamiento, etc. Es decir, que muchas veces el impulso de la disciplina por otras vías pues se articula gracias a los techos que se tocan, ¿no? Es decir, esto yo, si quieres, lo comparo mucho con lo del escalado horizontal y vertical, ¿no? Es decir, cuando no puedes escalar verticalmente, búscate otras estrategias, ¿no? Y creo que en ese sentido, cualquier límite siempre es una oportunidad de cambio importante. Y no sé por qué te estaba contando esto. ¿Cuál era la otra? No, el futuro, dentro de 10 años, cómo nos vemos ahora. Sí, dentro de 10 años lo que habrá ocurrido es que nos habremos acostumbrado a los modelos de inteligencia artificial y habremos llegado, estará la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial ya está, habremos llegado a un proceso de inmersión, o sea, donde la inteligencia artificial esté por doquier, con interlocución entre un montón de dispositivos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo tengo más apetito de ver, que seguro llegará, es mezclar los protocolos de Internet de las Cosas con inteligencia artificial, ¿no? Y cuando la nevera sea capaz de hablar con el microondas y cosas así, a través de protocolos argumentativos, pues estaremos inmersos en una realidad inmersiva, ¿no? Brutal, Javier. Como última pregunta, no sé qué le dirías a alguien que esté a punto de salir de la carrera, que a lo mejor lea mucho titular catastrófico. Sí. Y, bueno, no catastrófico, ¿no? Pero de que el mundo está cambiando, llevo 6 años estudiando y ahora de repente nada más salir me cambian las reglas de juego. ¿Qué le dirías? O sea, yo un poco el resumen para una... O sea, es que lo que ocurre mucho es que los que salen de la carrera salen mucho con un espíritu de músculo de desarrollo. No salen con un espíritu de voy a crear mi propio producto, voy a hacer envisioning, sino es, oye, yo sé un montón de tecnologías, un montón de lenguajes. El otro día en TRAID, que es el Congreso de Informática de la Facultad de Informática de la Politécnica, decía esto mismo, ¿no? Quien ha muerto es Chomsky, ¿no? Noah Chomsky, que era el lingüista que inventó los lenguajes de programación, porque en realidad, digamos, ya esto no va a ir y le queda muy poco de coger expertise en perímetros operacionales. Cuanto antes te des cuenta de eso, mejor. Pero, a diferencia, digamos, de los argumentos más catastrofistas de qué va a ser con mi profesión, hay que entender que eso, digamos, abre una puerta a nuevos espacios donde tú puedas hacer una contribución a las necesidades de las organizaciones más centradas en la aportación de valor, de nuevos, en fin, de nuevos modelos, más, pues eso, como se habla, más argumentativos, más nuevas experiencias, etc. Qué bueno. Pues Javier, mil gracias. La verdad es que he aprendido mucho. Quizá eres la primera persona que habla desde una capa mucho más estratégica de lo que suelo traer aquí al podcast. ¿A quién crees que me debería traer aquí al podcast a hablar de estos temas? Pues mira, no, estaba pensando que hace relativamente poco, bueno, yo he estado trabajando durante los últimos años en Capital Energy, que es una empresa de energías renovables. Ahora han hecho una nueva división de negocio que básicamente es una plataforma digital, ¿Sí? donde se contribuyen, digamos, muchos activos para acelerar movimientos de tipo startup, ¿vale? Y esta iniciativa la lidera Víctor Jimeno Granda. Sí, Víctor, qué bueno. Te invitaría a que le lanzaras el guante, porque sobre todo yo creo que hay un corte muy fuerte en ese tipo de iniciativas de aceleración, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? La inteligencia artificial como catalizador de procesos para startups y movimientos, digamos, de emprendimiento, y que te pueda dar un poco su perspectiva de esto, ¿no? Por supuesto. Pues Víctor, aquí te esperamos y al resto nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.